Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de Reyes escuchamos cómo terminó el reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y cómo terminó también el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Cómo la ciudad fue asolada, cómo fue destruido el templo, el palacio, las casas y las murallas. Cómo fueron deportados todas las personas útiles para la esclavitud y cómo solo permaneció un pequeño grupo de personas menos útiles para los babilonios para labrar aquellos campos. Hoy escuchamos al profeta Jeremías. Hoy hemos escuchado un relato tomado del libro de las Lamentaciones de Jeremías. Les decía, Jeremías fue protagonista de esa época dolorosa y difícil de Israel. Y ahora Jeremías, al contemplar las ruinas de la ciudad santa, lo vemos llorar, llorar con amargura, llorar con sinceridad. Lo vemos con la bilis derramada según sus propias palabras. Cuánto amaba Jeremías
a aquella gente, a su gente. ¿Cómo le duele ver la ciudad en ruinas y destruida? ¿Cómo le duele ver a sus príncipes deshonrados? ¿Cómo le duele ver a sus ancianos callados y vestidos de sayal? ¿Cómo le duele ver humilladas a sus doncellas? ¿Cómo le duele el dolor de los niños que mueren de hambre y el dolor de las madres que no tienen ni un pedazo de pan para darle a sus hijos? Quedan muertos en brazos de su madre en plena plaza pública. Pero vemos también que no solo es el amor a la gente, que no solo es el sentir como suyo el dolor de los demás, sino vemos también el amor de Jeremías a un pueblo que no es cualquier pueblo, que es el pueblo santo de Dios. ¿Con quién puedo compararte, Jerusalén? ¿Con qué palabras puedo consolarte, Virgen, hija de Sión? Esas palabras me llegan al alma. Sabemos que Israel y Judá, ambos reinos, habían sido infieles a la alianza con Dios. Habían adorado a otros dioses. Un pecado, el de la idolatría, que la Escritura compara con el adulterio, porque el matrimonio es signo de la alianza de Dios con su pueblo, que Cristo elevará a la dignidad de sacramento. Un día comentándoles de Oseas, que vivió la experiencia terrible de tener una mujer infiel, cínicamente infiel, descaradamente adúltera, como la respuesta que da Oseas es: ¿qué haré con esta mujer? La llevaré de nuevo a un lugar solitario. La llevaré en la noche a un lugar oscuro y le hablaré al corazón y la seduciré de nuevo y haré con ella una nueva alianza. Jeremías conoce, denunció los pecados de los príncipes y del pueblo. Jeremías no fue un perro mudo. Jeremías habló claro. Conocía las infidelidades del pueblo. Pero a pesar de conocer el pecado, él sigue llamándole a la hija de Sión virgen, aplicándolo a la realidad actual. Hay mucha gente que se pregunta cómo podemos creer que la iglesia es santa y amar a la iglesia cuando vemos los pecados de los hijos de la iglesia, cuando vemos la infidelidad de los matrimonios, los múltiples divorcios, las relaciones que no van con la naturaleza, cuando vemos las rebeldías de los hijos contra los padres y las pocas entrañas de los padres de familia para sus hijos, hasta ser capaces de abortarlos. Cuando vemos los pecados de sacerdotes y obispos, cuando vemos las abominaciones que muchos de ellos han cometido, ¿cómo podemos seguir creyendo en la Iglesia Santa? ¿Cómo podemos seguir amando a esta iglesia? Y la única respuesta que puedo darles es: porque Cristo la ama a pesar de todas sus infidelidades y adulterios.
Si Oseas, un hombre, fue capaz de amar a su esposa cínicamente, descaradamente adúltera, ¿cómo Dios no será capaz de amar a esta iglesia a pesar de sus pecados? Si Jesús apuesta por ella, yo también apuesto por esta iglesia y la amo. Es mi iglesia. Jeremías le echa en cara al pueblo de Israel y a los príncipes de Israel: no quisiste oír el llamado de los verdaderos profetas y quisiste oír las palabras vanas, las ilusiones y promesas tontas e insensatas de los profetas palaciegos, de los profetas cortesanos que comían de la mesa del rey. Los invito a leer los capítulos 27 y 28 del libro de Jeremías. Se nos narra esa época, cuando los profetas cortesanos impulsaban a Sedecías a rebelarse contra Nabucodonosor. No tenemos por qué ser vasallos de Babilonia. No tenemos por qué pagar tributo a Babilonia. Levántate en armas. Estamos seguros de que a más tardar en 2 años, Él se rendirá y devolverá todo el oro que se ha llevado de nuestro templo y de nuestro palacio. Y Jeremías siempre diciéndoles: no podemos enfrentarnos a ese gran imperio. Nos irá peor todavía. No sobreviviremos a ello. Y apareció un profeta muy oído por el rey Sedecías, el profeta Hananías, que agarra un yugo de madera y lo rompe ante los ojos de Jeremías. Así dice el Señor: yo romperé el yugo que Nabucodonosor ha impuesto sobre ustedes. Jeremías respondió: amén, amén, así sea. Pero ten en cuenta, Hananías, que antes que tú y que yo ha habido otros profetas, y que después de ti y de mí seguirá habiendo muchos profetas, y que se sabe cuando un profeta es verdadero o falso cuando se cumple aquello que anuncia. Y se retira Jeremías de su presencia. Pero al día siguiente, Jeremías busca de nuevo a Hananías y lleva ahora un yugo, pero no de madera, sino de hierro. Yugo de madera has roto, yugo de hierro te pondré. Has hablado falsamente de las promesas de Dios y por eso no te queda más de 1 año de vida. Has engañado al pueblo con tus mentiras, con tus sueños y falsas promesas. Dios te condena. La historia de Israel, la historia que tanto que decirnos. Veo con gusto cómo muchos de ustedes a través del internet, a lo largo de la misa, van poniendo intenciones por los sacerdotes, por el Papa, por el obispo,
por las religiosas, por los amigos, por los enfermos, por los difuntos, por los familiares. Pero también me da mucho gusto que recen por nuestras autoridades, que recen por el presidente de la República, que recen por nuestros gobernantes. Es necesario rezar por ellos. El bien de nuestra patria, el bien de nuestro Estado, depende en gran parte de ellos. Muchas veces le hemos pedido al Señor, dales sabiduría y prudencia, dales fortaleza. Ahora, a la luz de las palabras de Jeremías, le pido al Señor, dales el don del consejo. Haz que se rodeen de consejeros sabios, prudentes y valientes, que se atrevan a decir en su cara la verdad, aunque la verdad cale y lastime a quien gobierna. Que no se rodeen de lambiscones ni de perros mudos, porque un buen gobernante depende de la sabiduría y del valor de buenos consejeros. Que no se dejen llevar por sueños y falsas ilusiones. Rezamos por nuestros gobernantes en esta época de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, que por todas partes revienta en la Ciudad de México con atentados, con balaceras en Culiacán, en Guanajuato. Rezamos por ellos. Que Dios nos bendiga. Tiempos de crisis política que nos han llevado a polarizaciones inútiles, alimentadas con leña que jamás debió haber sido arrimada al fuego. En el Santo Evangelio continuamos con el capítulo 8, la sección narrativa de los milagros de Jesús. Ayer vimos al leproso. Hoy vemos a alguien más extraordinario. Un centurión romano. Un centurión romano. No solo extranjero, no solo pagano, no solo incircunciso, sino jefe de los soldados que oprimen al pueblo. Aquel centurión tiene valor. Se acerca a Jesús. Algo intuye también en él y le hace su súplica. No suplica por un amigo, no suplica por un pariente, no suplica por sí mismo, suplica por un criado. Tengo en mi casa un criado paralítico que sufre mucho. Si puedes y quieres curarlo, sánalo, Señor. Jesús le dice, vamos a tu casa. Pero aquel centurión era consciente de que los fariseos y los jefes de los judíos se comerían vivo a Jesús y le echarían al pueblo en contra si se atreviera a entrar a la casa de un pagano y de un centurión romano. Y le dice, maestro, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una
palabra tuya es suficiente. Tu palabra basta. Yo también vivo en disciplina. Es un militar. Vivo en disciplina. Y si le digo a uno de mis hombres, vete para allá, él se va, sin chistar, sin preguntar para qué, sin cuestionarme, sin duda, se va porque dije que se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. No me pregunta, ¿para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? No me cuestiona mis órdenes. Obedece porque tiene disciplina. Y si a mi criado le digo, haz esto, él lo hace sin chistar, sin protestar, sin preguntar, aunque no entienda. Tu palabra basta. Jesús se queda admirado. Ni en Israel he visto una fe tan grande. Aquel centurión deja la decisión absolutamente en manos de Jesús. Tu palabra basta. Si quieres que mi siervo se vaya, que muera, no necesitas darme explicaciones. Si quieres que mi siervo venga y viva, no necesito explicaciones. Si quieres tomar a mi siervo a tu propio servicio, puedes tomarlo. Dejar la decisión en las manos de Jesús, no con la obediencia ciega de un militar, sino con la obediencia confiada en alguien que sabemos que nos ama y que tomará la mejor decisión. Jamás en Israel he visto una fe tan grande. Muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán en la mesa del reino, mientras que muchos de los herederos serán echados fuera, donde habrá tinieblas y rechinar de dientes. La fe del centurión. Tu palabra nos basta. No nos preguntamos, no entendemos, no cuestionamos, nos duele o nos alegra, pero tu palabra basta. Tu palabra es suficiente. No necesitamos más. Tu palabra. Junto a ese milagro, el milagro sencillo, hecho en la intimidad del hogar de Pedro, llega Jesús a la casa de Pedro en Cafarnaúm. La suegra está en cama con mucha fiebre. Jesús la toma de la mano, se le quita la fiebre. La mujer se siente bien, se pone en pie y se pone a servir. Cuando Dios nos da vida y salud, nos da vida y salud para servir. Vida y salud para servir. Jesús no necesitó decirle, levántate. Ella, por gratitud, por sentido común, se levantó y se puso a servir. Ejemplos de la fe que Jesús espera de nosotros. Que esa misma fe nos ilumine en los momentos que atraviesa nuestra patria, en estos momentos en que ya el cansancio y el fastidio del estar recluidos
nos hace perder la paz interior.